El motivo de que les hayamos convocado es dar cuenta de las propuestas de resolución que va a presentar Vox en este tercer capítulo del debate sobre política general, o como se suele llamar a veces, sobre el estado de la comunidad autónoma. Por nuestro número de diputados nos correspondían un máximo de 20 propuestas y la verdad que las hemos agotado. Entonces me gustaría centrarme en algunas de las que hemos presentado. La primera es que proponemos al Pleno de las Cortes de Aragón reprobar al consejero de Hacienda. Y el motivo de esta reprobación, a nuestro juicio, es la nefasta gestión, sobre todo en materia presupuestaria, que es la principal competencia del consejero de Hacienda. Efectivamente, ha habido un incumplimiento sistemático de la Ley de Hacienda que le obliga al Gobierno a presentar el proyecto de ley ante esta Cámara, ante las Cortes, antes del último trimestre de cada año. En el 2024 se incumplió para el presupuesto del 25 y en el 25 también se está incumpliendo, porque en estos días se debería de haber presentado el proyecto de ley, no se ha presentado, y no solamente eso, sino que no tiene visos de presentación, o por lo menos no hay una fecha estimada, porque se ha ido dando una patada hacia adelante. En un principio filtró el Gobierno que después de San Lorenzo convocaría a los portavoces parlamentarios para hablar de los posibles apoyos. Luego se dijo que en septiembre el Gobierno traería el techo de gasto a la Cámara. Tampoco lo ha hecho y ahora ya se habla de después de una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que no tiene fecha. Entonces, ¿cuáles son las intenciones de este Gobierno? Usar de forma discrecional el ordenamiento jurídico, cumplir algunas leyes sí y otras leyes no. Y, desde luego, ¿qué autoridad moral tiene este Gobierno? ¿Qué autoridad moral tiene el consejero de Hacienda para exigir que un contribuyente español de Aragón, que un ciudadano aragonés pague sus impuestos? ¿O qué autoridad moral tiene el consejero para que uno de sus inspectores le ponga un recargo a un pequeño empresario por incumplir un plazo? Siendo que el Gobierno de Aragón está incumpliendo una de sus principales obligaciones, que es traer a esta Cámara un presupuesto. Y el segundo motivo por el que creemos que ha sido nefasta la gestión del consejero de Hacienda es el incumplimiento de la Ley 2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. O sea, se ha incumplido, se sigue superando con muchísimo el 8% establecido en la ley para funcionarios y empleados públicos interinos, y además es que no hay una verdadera voluntad del Gobierno, que se ha manifestado repetidamente, en estabilizar las plantillas. De hecho, la principal medida que tiene el Gobierno para reducir el número de interinos es despedir a los interinos. Interinos que se despiden, se les cesa y poco después se les vuelve a contratar en otro puesto, lo cual provoca una distorsión absoluta en el funcionamiento de la Administración. Especialmente estamos viendo que hay falta de profesionales en las OCAs, que se ha denunciado muchas veces, y eso es por ese problema que tiene este Gobierno de no querer cumplir la Ley 2021 de estabilización. Por otro lado, otra de las medidas que proponemos a las Cortes es llevar a cabo una gran reforma de la Administración, una reforma que identifique los organismos públicos duplicados o innecesarios, que se haga un control de eficacia, que se implementen, no que se diga, sino que verdaderamente se implementen soluciones de digitalización, que se establezca una racionalización en las compras y los contratos públicos y que, desde luego, se elimine completamente la cooperación al desarrollo, la mal llamada cooperación al desarrollo, que en la mayoría de los casos todos esos fondos quedan para financiar ONGs, como hemos denunciado en otras ocasiones, y que se elimine la financiación pública a los sindicatos a cargo de los presupuestos de la comunidad autónoma. Y, desde luego, pues que algunas de las direcciones generales, especialmente en medio ambiente, se refundan para ahorrar costes. Otra de las propuestas de resolución que le proponemos a las Cortes de Aragón sería un plan para luchar contra la despoblación en Aragón, un plan que contenga
un sistema de fiscalidad diferenciada para el medio rural, porque las personas que residen en los pueblos, en esos pueblos víctimas de la despoblación, víctimas de las equivocadas políticas del bipartidismo, pues esas personas tienen que pagar menos impuestos para que sigan viviendo en esos pueblos y para que se incentive la residencia y la actividad económica en esos pequeños pueblos víctimas del abandono. Y, desde luego, hay que mejorar las infraestructuras y los servicios públicos en el Aragón rural, empezando por la educación y la sanidad. Y para eso es necesario aprobar medidas para incentivar que los docentes y el personal sanitario soliciten las plazas en estos pequeños pueblos. Y, por supuesto, hace falta un plan de inversiones que favorezca el generar actividad económica y empleo en estas zonas víctimas de la despoblación. Y dentro de este plan de despoblación pedimos, para luchar contra la despoblación, pedimos al Gobierno de España un plan de infraestructuras que contenga el corredor cantábrico mediterráneo, el acabar las autopistas A23 y A21, que la A68 llegue hasta el Bajo Aragón y, desde luego, la reapertura, una vez más, de la línea internacional del Canfrán, la travesía central del Pirineo y mejorar, o mejor dicho, implantar un servicio frecuente de ferrocarril entre Zaragoza y Huesca, que tanta falta hace y que tantas veces se ha pedido tanto en el Ayuntamiento, en la Diputación de Huesca, como en esta Cámara. Respecto a educación, nos gustaría señalar una propuesta de resolución en la que se solicita al Gobierno de Aragón que revise los currículums de primaria, secundaria y bachiller para desideologizar estos contenidos que, a pesar de que hubo una revisión en el verano del 24, se mantuvieron los mismos contenidos en cuanto a promoción de los objetivos de desarrollo sostenible, el alarmismo climático, la ideología de género, el feminismo radical. Y esto no es un contenido neutral, eso es una ideología que puede ser discutida y que, desde luego, es controvertida. Y, desde luego, hay que eliminar de una vez por todas que los centros escolares sean el espacio en el que la ideología progre tiene derecho a acampar a sus anchas para ideologizar a nuestros hijos. Y de eso, nada. Desde luego, queremos promover también que haya un programa de excelencia educativa que estimule a los alumnos que más se esfuerzan a recibir una recompensa. Y, desde ese punto de vista, queremos promover un sistema, un plan de becas que premie a los mejores currículums con independencia de los recursos económicos. Todo esto sin menoscabo de los actuales sistemas que hay de becas para favorecer a las familias con menos recursos, con menos renta. Otra propuesta de resolución sería un plan de incentivos y de reducciones fiscales para favorecer la compra de viviendas. Este plan supondría una rebaja con unas deducciones en el impuesto de la renta de las personas físicas en el tramo aragonés, para el cual el Gobierno de Aragón tiene competencias normativas. También que hubiera una deducción tanto por compra por alquiler de vivienda habitual y lo que hemos comentado en tantas ocasiones, que es la reducción del impuesto de transmisiones patrimoniales para reducir el precio de adquisición de la vivienda de segunda mano, ya que en esta Cámara no podemos reducir el IVA para la compra de primera vivienda en su primera transmisión. Sí que podemos reducir el impuesto de transmisiones patrimoniales para favorecer la adquisición de viviendas de segunda mano. Otra propuesta de resolución que también me gustaría darles cuenta sería esa medida que tanto nos piden en los pueblos, sobre todo en los pueblos que tienen grandes ríos que atraviesan su casco urbano o su término municipal, que es hacer una prevención de inundaciones mediante la limpieza de cauces y riberas de estos ríos para favorecer que estos ríos tengan mayor capacidad de caudal y, por otro lado, para reducir las inundaciones que se provocan por el arrastre de troncos de árboles y malezas
que provocan obstáculos naturales y que luego, con el peligro de que estos diques que espontáneamente surgen, pues salten y provoquen graves daños, como ha sucedido en tantas ocasiones. Más medidas fiscales proponemos en otra propuesta de resolución, como es la bonificación al 99% de todos los grupos del impuesto de sucesiones y donaciones, porque creemos que el impuesto de sucesiones y donaciones es un impuesto injusto, es un impuesto confiscatorio y que no debería de existir. También proponemos hacer una serie de deducciones en el IRPF para ayudar a las familias por el nacimiento o adopción de hijos, también por tener niños con discapacidad superior al 33%. Proponemos una deducción por los gastos de guardería que llegue al 100% de este coste. Y esto sería la solución más rápida, más barata y más eficaz para asegurar la enseñanza gratuita de 0 a 3 años. Y desde luego, como hemos manifestado en otras ocasiones, proponemos también una deducción para las familias que ya viven en las zonas rurales, para ayudarles a que, ya que tienen peores servicios, por lo menos paguen menos impuestos. Esto es de pura justicia. No puede ser que se paguen los mismos impuestos en un pueblo de 500 habitantes, donde apenas hay servicios públicos, o en Zaragoza. Por otro lado, queremos ampliar, y así lo hemos incluido en una propuesta de resolución, las deducciones por actividades extraescolares y también por actividades deportivas de los menores en edad escolar. Y estas son las principales propuestas de resolución que les quería comentar y dar cuenta, relacionadas con la lucha contra la despoblación, relacionadas con acabar, o por lo menos con paliar, el infierno fiscal con un sistema fiscal más justo y más adecuado para favorecer la actividad económica y, desde luego, para favorecer la desideologización en las aulas aragonesas y la adquisición de vivienda, que es posiblemente uno de los principales problemas, no solamente de los aragoneses, sino en toda España.